Soy la alumna Selene Guadalupe Ortiz Martínez del Colegio de Ciencias y Humanidades del sexto de Vespertino. Hoy les vengo a hablar sobre el genocidio de Guatemala. Mi objetivo es dar a conocer el tema, conocer todos los sucesos y las consecuencias que estuvieron pasando y cuándo inició. Inició el 13 de noviembre de 1960. A lo largo del periodo, la guerra civil en el país de Guatemala, donde la violencia contra los no combatientes, los indígenas mayas llegaron a un nivel de genocidio, el cual consiste en un acto realizado con la intersección de destruir todo, parcialmente a un grupo nacional, étnico y racial y religioso. Más de 200.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas en 1960 y 1996 con el conflicto interno. Guatemala fue uno de los más importantes casos del genocidio en el siglo XX. Durante los 80 años, en la plena guerra civil, se presentaron masacres contra las comunidades mayas y xiles radicadas en el país. Los grupos mayas se encontraban desarraigados debido a las extensas guerras civiles Guatemala y se dirigían al norte del país en busca del asilo en México. Estos grupos eran acosados por los militares en el poder tras una política de tierra quemada que terminó con los terrenos indígenas. El general Efraín Ríos Montt, presidente de Guatemala, tras un golpe del Estado, continuó con su campaña contra los indígenas mediante la llamada de Operación Sofía. La matanza en la embajada española en Guatemala es uno de los incidentes que ocurrieron en el país centroamericano, que fue el 31 de enero de 1980, cuando la policía de Guatemala y el marco de la dictadura de Fernando Romeo Luis Lucas invadió la embajada y asesinó a 37 personas, incendiándolas con fósforo blanco. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996, durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma de acuerdo de paz firme y duradera en el gobierno de Guatemala. Aquí les muestro el presidente de Idirogas, la Unidad Revolucionaria de Guatemala, poniendo un fin de guerra, duró más de 36 años. El genocidio de Guatemala también es llamado como el genocidio maya. Ocurrió en Guatemala, en la región petrolífera del Triángulo Ixil. Lo que le dio origen a la guerra de Guatemala fue el 13 de abril de 1960, que tuvo como lugar la rebelión de las oficiales del ejército, que fueron los que se decidieron a alzarse en armas deponiendo al general Miguel Idirogas. Fuentes: el descontento de los oficiales contra los Idirogas dio paso a la lucha armada que duró más de 30 años. El guatemalteco fue uno de los casos más importantes en el siglo XX. Las causas fueron muertes de los miembros de los grupos, lesiones que afectaron gravemente a la integridad física, mental y miembros del grupo. Sometimiento del grupo de miembros del mismo
a condiciones de existencia que se producían en su destrucción física total o parcial. Los presidentes que participaron en esta causa fueron Fernando Romeo Lucas García, de 1978 a 1982, Junta Millar, de 1982 a 1992, Efraín Ríos Montt, de 1982 a 1983, que fue jefe del Estado. Oscar Humberto Mejía Pictores, que también fue jefe del Estado de facto. Aquí les muestro pues unas imágenes. En esta se presenta el presidente de Irigoras. En esta otra imagen les muestro cómo los grupos combatientes torturaban a los mayas. En esta otra imagen se representa cómo los grupos combatientes reunidos eran para el golpe de los mayas. Y en esta les muestro que era la impunidad de las autoridades de no veía por los pueblos indígenas. Durante 36 años dejaron 2.500 personas muertas y desaparecidas. Este fue un conflicto pues muy grave, ya que pues se presentaban en guerras con los mayas. Sin embargo, todo este conflicto corresponde también al ámbito político. Jacobo Arbenz Guzmán, propuesto a presidente, obtuvo el apoyo de los maestros y estudiantes que le dieron su total respaldo, ganado a las elecciones como parte de sus políticas de gobierno. Arbenz promulgó el decreto 900, prometía expropiar terrenos ociosos pertenecientes a la UNITED y terrenos previamente habían sido otorgados a expresar en generosas cohesiones por gobernantes anteriores. Esto no fue del agrado de la UNITED y al ver amenazados a sus intereses económicos, convencieron a los gobernantes norteamericanos, haciéndoles creer que estaban ganando un gobierno comunista. En 1953, norteamericano puso en marcha un plan para derrocar a Arbenz, con el apoyo de la CIA, no fundar la capital y otras zonas urbanas. Inicialmente, el ataque por la solicitud, pero que Arbenz renunció, quedando en su lugar de Carlos Castillo Armas. Castillo Armas, propio los sindicatos, partidos, expendió los programas favorables a los indígenas de la reforma agraria, que perjudicaban a la UNITED. El periodo de la presidencia de Castillo Armas fue breve en 1957. En medio de un ataque, fue abatido por 3 disparos de fusiles de grupos sociales. Miguel Irigoras Fuentes, manteniéndose la inestabilidad de atentados y protestas sociales en 1960 con un grupo de militares inconformes con el grupo e inspirados por la Revolución Cubana, que se revelaron que no lograrían su objetivo. Se dio inicio a los movimientos revolucionarios durante los años. Las situaciones fueron similares. El recudimiento en 1978, cuando el general Romeo Lucas García, bajo sospechas y señalamientos de fraude electoral, fue electo presidente. Jueces y abogados fueron asesinados para realizar la acción de protección de los derechos humanos, para contrarrestar el arriento del gobierno. Gestiona las felicidades, tierras arrasadas, que vinieron intensos ataques a la población de los civiles, que resultaron en masacres en 1982. El general Efraín Ríos Montt encabezó un golpe de Estado, pues atropellos en contra de los derechos humanos. No cesaron el ejército, sometió a los que consideraban más colaboradores de la guerrilla y viceversa.
Comunidades completas fueron arrasadas, hombres y mujeres, niños, fueron torturados y asesinados en 1983. Se da un nuevo golpe de Estado que reduce los abusos de los derechos humanos, pero sin manuscrita, los secuestros y la área urbano, obstante, debido a la presión internacional. En general, Mejía no permitía la democracia de los guatemaltecos. Es hasta 1996, con el gobierno de Álvaro Arzú, que finalmente se firman los acuerdos de paz, los cuales incluían soluciones pacíficas a los principales problemas generados por el conflicto armado. ¿Me podría dar su opinión sobre lo que le acabo de presentar, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, como para retroalimentar o concluir con este tema, fue que es un tema muy extenso, muy lleno de información. De hecho, como mexicano, pues no se sabía mucho del tema. Eh, el genocidio de Guatemala, pues es un hecho de una guerra civil muy bélica, donde pues más de 250,000 personas indígenas incluso fueron asesinadas. Otro que en busca de asilo buscaron la entrada a México, algo que pues como gobierno de México tampoco iban a aceptar el que habitara un guatemalteco, perdón, por la razón de que no trajeran guerra aquí a México o no estuviera de ese tipo de gente aquí, ¿verdad? Entonces, eh, fue una forma muy exuberante el gobierno o los altos mandos de cómo trataron a los indígenas mayas, y eso sería parte de la exposición. Bueno, otro punto que quisiera abarcar sería sobre todo el tiempo que abarcó esta guerra, ya que fueron de 1960 a 1996, que abarcaría un periodo de 36 años, de, donde pasó todo esto de la guerra civil. Eh, y ya para concluir con este tema, fue de gran ayuda, muy interesante, por supuesto, muy, eh, muy lleno de información que nos proporcionó nuestra compañera Selena. Y, y eso sería todo de mi parte, de mi gran aportación. Espero y haya ayudado. Pues ya como les acabo de explicar, pues es un tema que llevó pues muchos años. El hablar de una guerra o el hecho de una guerra civil que fue un hecho histórico no lo podemos determinar porque pasó, sino como ahora como partícipe de una población podemos evitar todo para que una guerra lo puede estar entre nosotros. Es el ámbito político de los que nos dirigen, ya que ellos tienen el control de cómo llevar el país y nosotros tenemos el control de quienes queremos que nos dirija. Y ya pues para concluir, espero que esta información que les acabo de dar pues sea para su ayuda, para que conozcan más sobre el tema. Si no lo habían escuchado, pues les recomiendo que vean este video. Y pues muchas gracias por su atención y espero les sirva.